Saludos a todos, gracias por estar otra vez aquí en otro episodio del Luminares Podcast. Este es un episodio muy especial porque es el último episodio del año del 2022 y también pues es un episodio especial navideño, más o menos ahí. Y tenemos una invitada increíble. Yo la conocí en TikTok. Primera vez vi sus videos en TikTok, se me hicieron muy interesantes y son geniales. Ella pues contesta, creo que en la mayoría de sus videos contesta comentarios de personas, es lo que he visto, pero pues es alguien también que hace en vivos en Twitch. A mí me encanta mucho Twitch y creo que ahí hace muchos en vivos, también toca el piano y muchas otras cosas más. Creo que ahorita ella nos va a dar un poquito más detalles de lo que hace, quién es Clarita. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. La verdad es que para mí es nuevo como hablar de estos temas en redes sociales, porque algunos me conocerán más bien por contenido de música, de piano. Yo soy músico clásico, estudiada de la escuela de música. Estudié otras cosas además como para darle gusto a mis padres, ¿no? Pero estudio música y hago contenido en redes sociales y prácticamente todas las plataformas que tengo más fuertes y grandes, mi comunidad es de música. En realidad empecé a hacer contenido, digamos, de mi ahora posición filosófica respecto al cristianismo. Y que realmente mi cuenta de TikTok donde me encontraste, que de hecho a mí me recomendaron tu canal Armandoski, entonces saludos a Armandoski por si nos escucha ahí. Participé en el podcast de What About, me invitaron justamente la semana pasada también y me hablaron de ti. Realmente para mí también es como un mundo nuevo en el que estoy entrando, entonces agradezco mucho que me hayas invitado. Sí, es un privilegio tenerte aquí. Como tú dices, creo que tu principal enfoque es la música, tocar el piano, pero también, como comentas, creo que principalmente haces esto en TikTok, que hablas acerca de tu experiencia personal con el cristianismo, lo que ha pasado en tu vida y lo que hoy en día tú piensas, ¿no? Y compartes. Y eso es algo muy interesante, sí, y pues como tú comentaste, sí, a Armandowski, el ruso más genial del mundo. Sí. Sí, él también lo conocí en TikTok, a muchas personas he conocido en TikTok, es un mundo maravilloso TikTok. Y ahí también pues te conocí a ti y sí, él es una gran persona. Y sí, los temas que yo toco son acerca de religión, el cristianismo principalmente, porque ese es mi background, de ahí salí, crecí en ese ambiente, como te comenté antes de comenzar el podcast. Yo crecí en un hogar cristiano fundamentalista, de toque metodista en Estados Unidos. Desde chiquito fui creciendo en este ambiente, estudié teología por eso mismo, también en cierta manera porque sí era algo que me apasionaba, porque crecí con eso, también era también para agradar a mis papás y pues con el perfil, ¿no? De ser el gran pastor. También esto es algo que casi en los episodios que he grabado durante este año, no comparto mucho de mi vida personal, soy como tipo Batman, soy muy misterioso, solamente invito a las personas y hablo con ellas y hablo acerca de la Biblia, ¿verdad? Pero de cosas personales no me gusta hablar mucho, pero poco a poco lo estoy haciendo.
Y pues creo que este es uno de de los episodios que voy a compartir un poquito más acerca de mí. Y sí, o sea, en ese proceso y luego estudié ciencias bíblicas, el conocimiento de ese mundo académico, de ver a la Biblia desde una perspectiva académica basada en datos, no tanto en la fe, porque la teología siempre va a ser algo basado en creencias, en fe, en dogmas. O sea, no, y también en interpretaciones, o sea, no hay datos para respaldar. Por eso tú bien sabes que cada denominación del cristianismo crea algo diferente, ¿no? Cada una tiene diferentes dogmas y diferentes creencias, porque pues la teología te lleva a hacer como dijera Thanos, a hacer las cosas como yo quiera, ¿no? Cuando tenía Claro, el el gauntlet. guante. Ajá, Ajá. y así es, o sea, pero pues las ciencias bíblicas son más basadas en los datos, ¿no? En la arqueología, diferentes disciplinas que te llevan a concluir algo. Y ese mundo pues también me hizo como que la Biblia fuera algo, o hizo que la Biblia fuera algo más fascinante, ¿no? Como un mundo diferente, lo hizo diferente y también más interesante para mí. Y en ese proceso, pues también mi fe, en ese proceso de construcción, que mucha gente lo llama así, pues fui saliendo de ese mundo de creencias y creo que para ti quizás fue algo similar porque no es algo así como un cuento de hadas, ¿no? Como no, sí, dejé de creer en Dios o dejé de creer en el cristianismo y al otro día me desperté y todo bien, no, sino fue un proceso muy difícil, ¿no? Me imagino para ti también. La verdad es que, si te soy 100% honesta, lo de las ciencias bíblicas es algo que yo recientemente acabo de aprender, justo de tu canal. O sea, Armandowski me platicó de las ciencias bíblicas y yo decía, vaya, yo pensaba dije, qué raro. O sea, yo siempre había pensado, qué extraño que después de tanto tiempo no haya habido alguien que realmente se haya puesto a estudiar las cuestiones históricas de la Biblia. Y bueno, me da gusto que haya vivido en un engaño toda mi vida y que sí hay. Este, lamentablemente no conocía yo como de esta materia y genuinamente cuando veo tus videos y veo otras personas, hay una chica que se llama Carla en TikTok que me fascina lo que sube. O sea, es una cosa impresionante porque a mí lo que me daba parte de mi deconstrucción, o sea, y yo lo digo aquí abriendo mi corazón, ¿no? Era que yo decía, bueno, muy seguramente no he entendido completamente las interpretaciones de ciertas personas, porque hay personas que literalmente sacan un estudio así impresionante para un pasaje y darle sentido a lo que ellos quieren, pero para mí sigue siendo como tapar el sol con un dedo. O sea, siempre he tenido la sensación de que tratan de darle sentido como puedan. Y mueven mar, cielo, montañas para que la interpretación quede justa a lo que ellos están buscando. Y cada una se ve así. O sea, yo agradezco, al menos a mí sí, como mi manera de ser, que logro empatizar con las personas a la hora de sus creencias. O sea, me ha tocado platicar con testigos de Jehová, con judíos y con muchas personas, y cuando me meto a ver por qué creen lo que ellos creen, digo, pues claro, o sea, entiendo pues la lógica detrás de esto, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que está fabricado, algo que está prefabricado, algo que ya está hecho, que se ha trabajado, se ha pulido para que ellos sepan qué contestar, qué decir, pero como quiera, pues no resuelve las incógnitas que toda la humanidad tenemos. Entonces, la verdad es que para mí el proceso de construcción surge de mi odio, digamos, o mi insatisfacción hacia los cristianos modernos, de la iglesia relevante, ¿no? Porque yo creo que tú conoces esta moda de la iglesia relevante, los cristianos que son cantantes, que son famosos, que son guapos, saludables, ricos, talentosos, y como que ahí fue la primera vez que yo empecé como a juzgar y a criticar. Y, y a lo mejor algunos me dirán, pues es que es envidia. Y le digo, no, 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 es que, a ver, yo estudié música, yo entiendo que son muy talentosos muchos de ellos y no es el talento lo que estoy criticando. Realmente hay músicos cristianos que son admirables y los admiro como músicos a día de hoy, como músicos. Como cristianos no los admiro. Porque ahí es cuando yo empiezo a hacerme como un poquito radical en cuanto a mi pensamiento de
un verdadero cristiano no tiene que estar haciendo nada ahí. O sea, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás viviendo una vida que como que se predica, la iglesia relevante predicaba mucho acerca de la gracia? Yo siento que a raíz de esta gracia, pues muchos jóvenes, digamos, y un gran movimiento de la iglesia relevante era como hacer el cristianismo cool, hacerlo moda, hacerlo atractivo para que las personas vengan y se queden en la iglesia, ¿no? Y eso fue lo que yo empecé a ver en la iglesia donde yo asistía. Entonces, que empezó como una iglesia muy sana, digamos, muy pequeña, pero conforme fue creciendo, eso se convirtió en un negocio y ahorita es un verdadero bote de basura gigantesco que se mueve muchísimo dinero, corrupción y mil cosas, ¿no? Y que no es nada de sorprenderse. Entonces, la iglesia relevante me hace cuestionar las doctrinas, porque ya sabes que la iglesia relevante habla mucho del calvinismo, el reformismo, que para mí, sinceramente, yo que fui bautizada católica y después fui bautista, después hubo ahí como algo de pentecostalismo, después ahí como que pasé por varias denominaciones, trataba de entenderlo y estudiarlo, pero el calvinismo para mí fue lo más cercano a lo que le daría sentido a la religión cristiana, porque al menos sentía que Juan Calvino al menos aceptaba. No porque yo fuera religiosa y porque me gustara la religión. Yo detestaba esa vaina bautista de traer falda y detesto y todavía. Pero, pero descubrí, te digo porque yo también fui víctima, digamos, de esta moda en parte. Pero detesto el hecho de que traten de mundanizar una religión que ha sido muy religiosa durante sus inicios. O sea, al menos no es por defender a los cristianos, porque ustedes saben, y la gente que sabe que pues, yo de ahí vengo y no estoy de acuerdo, pero al menos los que traen falda larga lo intentan, me explico. Es como, al menos los que traen falda larga, ¿no? pues los que traen falda larga no se tatúan, no toman, pues al menos son, ¿cómo se le puede decir? Se lo toman más a Eh, pecho. Sí, como que se entregan un poco más de sus deseos carnales, me explico. Ujú. Siento que volvieron el cristianismo demasiado carnal y ahí fue cuando yo empecé a criticar la iglesia. Me salgo de la iglesia y yo seguía siendo muy creyente, muy creyente. Estuve también en un centro de estudio bíblico que se llamaba Epicentro, aquí en Monterrey. Estuve creo que hasta la mitad, un poco más de la mitad, porque tenía que volver a terminar mi carrera. Justamente en ese seminario, cuando yo estuve, fue un paso muy importante para mí para darme cuenta de que lo que enseñaban ahí era una bola de cosas que yo decía, de verdad no, en vez de que ella me construya algo, mi fe era como de, ¿qué clase de fe es esta? ¿No? Am, y sinceramente me costó mucho dejar de creer en Jehová y en Jesús, porque siempre le he tenido un profundo miedo al infierno eterno. Siempre he tenido ese, o sea, yo me acuerdo que yo tenía noches que yo decía, estaré adorando al Dios correcto, estaré en la denominación correcta, estaré en la iglesia correcta, bajo la doctrina correcta. Es que, ¿cuál es la doctrina correcta? Porque yo de verdad que no quiero que me castiguen eternamente por equivocarme, porque mi miedo era real, pero también mi temor y mi
mi adoración a ese Dios era real. O sea, yo genuinamente quería adorar al Dios correcto. O sea, yo no quería idolatría en mi vida ni nada, ¿no? Entonces, Ujú, eh, creo que salirme de la iglesia a raíz de la pandemia fue muy bueno. Y yo sé por qué la gente dice que no te dejes de congregar y no te dejes de congregar. Y yo, pues claro, porque cuando estás congregado es muy difícil que te cuestionen las cosas porque estás ahí constantemente con el mantra domingo tras domingo. Porque yo iba miércoles de oración, sábado de jóvenes, domingo a servir desde las 7 de la mañana hasta las 3 4 de la tarde, todas las semanas. Y si había eventos especiales entre semana, ibas y servías y tocabas en la alabanza y yo tocaba en la alabanza también. Entonces, pasaron mil cosas y para mí era muy difícil realmente cuestionarme cuando te lo están repitiendo. Por eso es como un plan de marketing. ujú, Mientras te lo puedan estar metiendo hasta por la sopa, va a ser muy difícil que tú te des un tiempo para cuestionarlo. Yo que fui cristiana desde toda la vida y que tuve una conversión real. Esa conversión de fe que todos los cristianos dicen, de que es que no naciste de nuevo, y yo, no, es que sí nací de nuevo, lo que ustedes llaman nacer de nuevo. O sea, tuve una convicción real, tuve una metanoia en mi vida, me arrepentí, dejé relaciones que no eran cristianas, o sea, me volví muy abnegada a la palabra, a la oración, a la santidad, ¿no? O sea, yo realmente, y no lo hacía por moda, o sea, yo lo hacía porque decía, mi vida es la mejor tenías adoración convicción que de le lo puedo dar a que... Dios. Claro, claro, o sea, yo tenía esa fe y yo tenía mucho miedo de blasfemar en contra del Espíritu, ¿no? Ujú. Entonces, como que siempre teniéndole ese temor al Espíritu Santo, pero bueno, Y como este, comentaste, ajá, todo ese proceso de que realmente empezaras tú a cuestionar las cosas fue durante la pandemia, ¿no? Cuando te dio esa pausa que ya no ibas a la sí. iglesia, te quedabas en tu casa y fue ese momento para repensar las cosas, ¿no? Exactamente. Y sobre todo porque yo tengo buenos amigos pastores que son muy lindas, ahí sí te puedo decir, son lindas gentes. Todos los cristianos que conozco son de los pocos que quiero mucho, ¿no? Que realmente los quiero porque son buenas personas para mí. Y yo me acuerdo que uno de ellos me decía de que, pues ven a mi iglesia, ándale, que no te dejes de congregar, es muy importante. Y su esposa hablaba conmigo. Y yo, ¿cómo te explico? Yo sé que son buenas gentes, pero al mismo tiempo sé que temen por un castigo que ellos también temen hacia ellos mismos. O sea, ellos quieren traerme de vuelta a la religión porque sienten que me estoy perdiendo y que mi alma se va a ir a la condenación y es su deber de ellos por amor a mí. O sea, yo sé que me aman en ese aspecto, pero también siento que todo lo hacen por miedo y a mí eso ya no me gusta. Entonces, una vez le acepté una cena al pastor con su esposa y dije, bueno, vamos a ir. Platicamos todo muy bien, yo ya traía mis tatuajes, mis cosas, dije, pues a mí ya me da igual, como que me empecé a liberar de todas las cosas y empecé cosas que siempre había querido hacer, que no son malas, simplemente no las había hecho. Am, y empezamos a platicar acerca de la predeterminismo, acerca del libre albedrío, empezamos a hablar de justamente del reformismo, de las teologías calvinistas, etcétera, etcétera, incluso del arminismo, ¿no? De que si realmente sí existe el libre albedrío. Y con mucho cariño y mucho amor en esa plática, él mismo se queda callado y me dice, pues, it is what it is. Y ahí es cuando digo yo, it is what it is. Ujú, Exactamente, las cosas son como son. sí, Tú no me puedes convencer y te estás dando cuenta que ya no me puedes traer de vuelta, porque tú mismo sabes que estás dando un paso de fe a algo que desconoces completamente. Entonces, tú me quieres llevar a un camino, pero donde veo que hay un salto ahí hacia lo desconocido, tú haces el salto y tú esperas que yo salte contigo. Es que no lo puedo hacer. No voy a saltar a algo que realmente no hay evidencia, porque si hubiera evidencia no habría fe. Porque si realmente hay evidencia de que ese Dios existe, de que la religión cristiana es real, entonces no hay necesidad de fe. ¿Por qué te piden fe? ¿Por qué te piden creer a ciegas? Esa es la sí, cuestión. sí, exactamente. Y am, creo que muchos cristianos en esa parte no son sinceros, son pocos los que son sinceros, ¿no? Y dicen, ok, sí.
como tú acabas de explicar. Por fe yo creo en esto, por fe yo creo en esta doctrina o en este dogma, y por esa razón pues yo lo hago, ¿no? Por fe, solamente por fe, porque no hay evidencias ni para realmente, ni para Dios, ¿no? Ni para la existencia de Dios. Eso no hay ninguna evidencia, solamente por fe las personas creen en un ser superior. Y muchas personas, muchos cristianos, muchos pastores, pues no son sinceros con eso, porque saben que es difícil, ¿no? Poder, ah, pues, tragarse esa pastilla, ¿no? Porque es algo que puede destruir su sistema. Y es algo interesante porque creo que en mi situación fue a lo mejor algo al revés a lo que te pasó a ti, porque como te comenté, yo crecí en una iglesia fundamentalista, ortodoxa, ultra ortodoxa, se puede decir así, que todo estaba todo al pie de la letra. Las cosas no cambian ahí. Habían pasado desde la creación de esa denominación más de 100 años, y se abrazaban las cosas de hace 100 años como relevantes. Y en mi situación, cuando estudié teología, cuando mi meta era ser pastor, yo quería hacer más relevante el mensaje para atraer a los jóvenes, porque en mi iglesia, pues por ser como es, se estaban yendo la mayoría de los jóvenes y estaban quedando puros viejitos, ¿no? Puros Zoomers, puros boomers, que diga, puros boomers ahí se estaban quedando, y ya no había jóvenes. Y pues yo era uno de los pocos que se mantenía y era fiel y creía fielmente en el mensaje. Y creo que la idea era traer más relevancia, ¿no? Traer un poquito más cultura a la iglesia. Pero también creo que cada quien tiene una diferente historia. En mi situación, el que la iglesia me negara y me viera como una persona que no estaba bien, aunque como tú comentaste, yo era entregado totalmente, era fiel, eh, totalmente había dejado todo, estaba pues listo para entregar mi vida por Cristo, ¿no? Y en mi situación, todo lo que yo intentaba hacer, me lo negaban, ¿no? Me ponían una traba, una pared, obstáculos. Y igual en ese proceso yo como que lo tuve que pensar mucho y dije, esto como que siempre va a ser así porque así es la denominación. O sea, y eso es algo que hoy entiendo y llegué a entender, como tú comentaste, no es que las personas son así, esta iglesia es así y es normal que sean así y tienen que seguir siendo así porque esas son sus doctrinas, esas son sus creencias. Alguien querer venir de afuera y cambiarlas no es lo más adecuado. Y en ese proceso también, como tú comentaste, yo siempre tenía ciertas dudas, pero creo que durante la pandemia es cuando me sacudió más, y luego, o sea, al estudiar mucho lo de las ciencias bíblicas, como que llegué a un momento de que dije, bueno, estas cosas, pues todo, pues crecí con esto, pero hay que evaluarlas, hay que entenderlas, y fue un proceso muy difícil en ese tiempo de la pandemia, cuando pues ya no se congregaba uno, cuando ya no escuchaba los sermones, cuando ya no era necesario, y pues ese miedo que quizás anteriormente tuve de pues cuestionar, ya no lo tenía, y poco a poco pues fui desprendiéndome de todas esas cosas, y también fue algo muy pesado porque, como le comentaba a alguien una vez, es que todo eso, las creencias, es tu vida. O sea, eso es tu piso, ¿no? Tu piso total. O sea, todo tu presente y tu futuro, eso es. Y cuando dejas de repente de empezar a creer ciertas cosas, poco a poco se te va como moviendo ese piso, y ya luego no sabes a dónde poner tus pies. Y personalmente eso a mí me pasó. Fue un momento terrible que pues me dio mucha ansiedad, mucha angustia, muchos momentos
que solamente salía en la noche a caminar o temprano en la mañana al amanecer, intentando encontrar como una solución o algo de significado a este proceso. Pero creo que el día de hoy, todo eso que ha pasado, pues ha sido un proceso necesario que personalmente hoy puedo decir que estoy mejor que nunca. O sea, en mi paz mental no necesito a Dios y nunca me había sentido así porque algo que tú comentaste que me llamó mucho la atención, que igual yo lo sentí cuando estaba en ese buscar a Dios y agradar a Dios, había mucha ansiedad porque a cada paso yo quería buscar la manera de estar más cerca de Él, haciendo algo, buscando hacer una obra que me acercara más a Él, o cuando hacía algo incorrecto me sentía indigno, y ese proceso está lleno de ansiedad, de dolor, de traumas mentales que no te dejan, pero sí desprenderse de todo eso como que te deja más libre, o sea, te quita esa carga. Y creo que ha sido algo similar en tu caso, ¿no? En la cuestión, fíjate que yo sufría mucho de esa ansiedad, sobre todo cuando era bautista, cuando era un poquito más tradicional. La cosa con la gracia, al menos porque algunos van a llegar a criticar aquí el video de que no, es que la gracia no tenía suficiente fe en la gracia y en la obra de Cristo, ¿no? Porque ya siempre hay algo para criticar. Em, Creo que a pesar de que yo sabía que fallar no me alejaba más de Dios y que mis obras no son dignas, porque pues se supone que soy un trapo de inmundicia delante de Dios, mis actos de bondad, porque pues somos pecadores, ¿no? Y pues todo lo hace Cristo. Yo entiendo esa parte de la gracia, sin embargo, creo que el punto de inflexión, justo lo que a mí me hizo cambiar fue por qué Dios crea personas que se van a ir al infierno. Esa es una. Y dos, ¿por qué Dios, si tiene el control de todas las cosas y Él es soberano, por qué hay maldad en el mundo? Ahora, yo desde el lado agnóstico, más tirándolo un poquito más al ateísmo, porque yo pues antes era muy de que agnóstica nada más, pero ahora como que ya me empiezo a ir al naturalismo, porque así me ha llevado como mi pensamiento, ya no me importa la maldad en un sentido de por qué existe, no es, somos responsables porque pues estamos en una evolución como humanidad, estamos constantemente equivocándonos y constantemente lastimando a otras personas y somos completamente animales e imperfectos. O sea, estamos en un proceso de civilización, digamos. Pero desde una perspectiva creyente, sí era como um, ¿por qué pasan estas dos cosas? Y yo me acuerdo que yo platicaba mucho con un amigo que hablábamos mucho de religión y me decía, no es que pues para ti es injusto, pero para Dios es justo. Le digo, pues a mí no me importa, porque me decía mucho, es que a lo mejor tú estás poniendo al humano muy centrado en todo tu problema y tú no eres el centro es Dios. Y yo decía, es que este es el problema. Tú dices que somos insignificantes, pero al mismo tiempo Dios se mete en los asuntos de los humanos y Dios se hizo hombre para venir a morir en la tierra y dio su vida por seres imperfectos y pecadores que constantemente están pecando en contra de su nombre y su santidad. Entonces no somos tan irrelevantes como tú me estás diciendo. Entonces yo sí tengo derecho de sentir que esto es una injusticia porque Él es el que tiene el control de las cosas y no solamente no muestra desinterés, sino que Él dio su vida por nosotros. Entonces, es injusticia, para mí sí es injusticia. Y a mí no me importa quién es ese Dios y sus planes y quién sabe qué. Me dice, sí, es que la cosa es que pues, tú lo sientes injusto porque es tu visión terrenal. Le digo, pues es que es lo único que tengo. ¿En qué más voy a confiar? O sea, Ujú. yo cómo voy a dar un salto de fe a alguien que a sabiendas de que nos va a mandar al infierno por la eternidad y a sabiendas de que van a haber niños que se van a morir antes de que lleguen a los 5 años por causas que no podemos controlar como seres humanos, que va a haber violencia, que va a haber caos naturales, desastres naturales, cosas que están fuera de nuestro control, porque yo tendré que darle mi vida a un Dios así, me explico. Y eso Viéndolo es desde la algo perspectiva cristiana. interesante que comentes, Clarita, solamente para comentar, am, que muchos cristianos cuando le llegan ese tipo de
cuestionamiento dice, no, pero es que tú no lo entiendes porque tú no eres Dios, pero ¿cómo uno lo va a entender o va a concluir si, ok, no soy Dios, soy un ser humano, ¿con qué otra facultad lo voy a poder hacer? Lo voy a hacer con mi humanidad, con lo que yo entiendo, como un Dios todopoderoso, que el plan que Él ha construido y quiere realizar en nuestra vida tiene pues consecuencias eternas. ¿Cómo lo va a hacer tan complicado, tan difícil, que yo como ser humano, simple ser humano, no lo puedo entender? Si realmente fuera tan importante, tan eternamente importante, debería ser algo que yo lo pueda asimilar, yo lo pueda entender, porque él entiende eso, ¿no? Según el ser superior, entiende que yo soy un simple ser humano menor que los ángeles, ¿no? Y porque yo no lo puedo entender, porque yo no puedo razonarlo. Lo único que nosotros tenemos como seres humanos es nuestro razonamiento, ¿no? Y la forma en que lo usamos es con lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, con lo que nosotros experimentamos día con día, y eso es lo que nos lleva a las conclusiones, pues a pensar y a creer ciertas cosas. Pero en este caso, muchas de estas creencias, muchas de estas conclusiones acerca de Dios no son creíbles, o sea, no tienen un razonamiento correcto ni adecuado. Tienes que, como se dice en inglés, tienes que dar muchos am, saltos mentales, mental gymnastics, tienes que hacer mucha gimnasia mental, tienes que hacer cosas tremendas para poder decir que así son, ¿no? Sí, claro. Y siempre he creído que el Dios cristiano, al menos, es un Dios que desmesura completamente sus castigos, porque Él nos trata, como dices, como si fuéramos seres que tenemos conciencia absoluta de todas las cosas. Y el hecho de, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, que tú realmente, pues tú debes conocer más del origen de Adán y Eva y todo esto. Yo solo como criticando la leyenda cristiana, ¿no? La mitología cristiana que se nos ha enseñado es como porque Dios castigó a Adán y Eva de tal manera, si ellos nunca habían pecado, no había ningún precedente. ¿Qué clase de padre tan irascible, tan infantil, de darles el castigo de la muerte y separarlos de él solo porque se equivocaron, porque él mismo puso un árbol que no pudo quitar y no quitó a la serpiente, se la pudo haber quitado? Y es como, me encantan los comentarios de la gente en internet de que no, es que a ellos se les advirtió. Yo, a ver, discúlpame, si yo tengo un bebé en este momento, le dejo un cuchillo enfrente y le digo, mi amor, no agarres el cuchillo, va y se lo encaja, en vez de que lo cure yo, le digo, pues vas a chingar a tu madre, ahí te vas a morir. Perdóname la expresión, pero es como, es la misma cosa. O sea, el Dios cristiano es completamente malvado y esquizofrénico, que con tintes de superhéroe, porque él es como el que crea la maldad, pero él es el que la soluciona, ¿no? Como el virus y el antivirus de las computadoras, ¿no? Entonces, um, yo le tenía mucho amor a ese Dios. Siempre le tuve miedo por esos tipos de actitudes que tenía, pero se habla mucho del temor a Dios. Que la gente dice, no, es que el temor es respeto. Yo, no, no, no. Ahí sí, para que tú veas, sí es miedo. Le tienes que tener miedo porque si ese es un Dios que te da todo y te lo quita todo así, más vale que le tengas miedo, me De explico. hecho, es lo que te dicen Ahora, muchos cristianos, ¿no? Tienes que temerle a ajá, Dios. ajá, témele a Dios, el temor de Dios y que el temor santo a Dios. Es un temor santo, no es de miedo, es un temor santo, te ¿Quién decían. sabe qué es eso hasta el día de hoy? Quiero entender eso. Y es como, güey, pues es tenerle miedo a Dios, claro, ¿no? Porque es un Temor es tirano, temor. es un dictador. Ajá, el temor es temor, se acabó. Temor santo o insanto, lo que sea, no importa. Pero era muy, muy difícil yo sentir ese amor ya después por ese Dios, después de darme cuenta. Después como que me hice deísta, como que dije, no, pero pues sí, sí debe existir un Dios porque pues por miedo al infierno y que a lo mejor no le atino, qué sé yo. Y no, o sea, ya, mira. No puedo decir que soy atea solamente porque soy consciente de que no sé todas las cosas. Puede que sí. Y si sí, pues ¿cómo lo iba a saber? Y si no, pues era lo que mi lógica me indicaba. ¿Por qué me van a juzgar por eso? ¿No? Entonces, es...
muy liberador, pienso yo, estar en la posición donde estoy, porque no es lo mismo un ateo que se haya convertido al cristianismo que o que hayas pasado por el ciclo completo, me explico, o sea, de que te convertiste y lo dejaste, te apartaste, que lo diste todo realmente, que estuviste en búsqueda de la verdad. Y yo me acuerdo mucho de uno de los pastores de jóvenes que yo quiero mucho, pero estamos distanciados por obvias razones, porque pues también yo soy enemiga política de la iglesia. Este, pero él en algún momento, cuando predicó a jóvenes, dice que en algún momento él tuvo mucha fe, mucho miedo de perder su fe, que una vez, una noche se agarró cuestionando, cuestionando, y que en algún punto dijo, aquí me vuelvo ateo, y su predicación era como de que, pero Dios no lo soltó, y no se volvió ateo en esa noche, y volvió a su safe place, que era su pensamiento mágico de tener fe en Jesús. Y yo me quedo pensando, qué complicado es ser para un pastor más que un creyente, un servidor de la iglesia, porque el pastor ha construido toda su vida, toda su familia, todas sus decisiones, su economía alrededor de esa fe, ¿no? Sí, Entonces, como, ahí sí como es yo. como que digo, ajá, es como digo, qué complicado que, que alguien que lidere a la fe de otras personas se eche para atrás, Sí, y ¿no? es como tú comentaste, es mucho más complicado. Por eso, no sé, no le hago justicia por lo que pasé yo personalmente. No me quiero hacer la víctima porque no es el caso, pero es una realidad. Am, que como tú comentaste, sí, totalmente. Toda mi vida, todo mi presente, mi futuro, mi familia, mis metas laborales, todo, pues era centrado en la religión, no en la denominación que yo tenía. Y como tú comentaste de ese pastor, esa idea, porque yo me acuerdo que cuando empezaba a cuestionar ya fuertemente, soñaba cosas así similares que pues eran, no sé si era porque había comido mucho esa noche o porque realmente mi conciencia estaba teniendo un pleito tremendo, ¿no? Con las ideas que estaba teniendo. Y sí, fue algo tremendo porque dejar todo eso y es como empezar de cero, realmente dejar de creer en Dios y en tus, am, en tus dogmas es algo totalmente difícil, ¿no? De empezar y decir, ya no creo eso ya no es mi presente y tampoco es mi futuro. Y como tú comentaste, las convicciones que tenías de, pero me voy a perder, mi familia se va a perder. Mis papás, pues en mi caso, mis papás siguen siendo muy fieles a la religión ¿Y y también qué opinan tus padres de esto? eso es algo muy interesante porque y en ese sentido tengo mucha empatía con las personas que todavía creen, porque es algo que igual pienso Les mucho. pesa a ellos también. Sí, mucha de mi familia pues sigue ahí y yo no yo no sería ese familiar incómodo, ¿no? Que se sienta a la mesa y les dice, ¿saben qué? Su Dios no existe y no es real. Yo nunca haría eso, lo respeto mucho y sé, yo lo he pensado mucho, sé que algún día ellos van a morir y van a morir en su fe y van a estar felices y eso para mí está perfecto. O sea, yo no tengo ningún pleito con eso y sé que van a estar tranquilos porque mi abuelita que es de Michoacán, ella decía que cuando empezó a creer en Dios y a entregar su vida, decía, ah, hijo, el animal ya descansa, o sea, dando a entender que su mente, su conciencia está tranquila, o sea, ya ella al creer en lo que ella cree, eso le da tranquilidad en su edad ya pues mayor, ¿no? Y está bien, o sea, yo no tengo ningún problema, yo no soy ese tipo de hijo, de familiar, ni siquiera soy ese tipo, y eso es algo que siempre he dicho, no soy ese tipo de amigo, no soy ese tipo de persona que con mis ex hermanos de la iglesia, de mi denominación, les grito en su cara, están estúpidos porque creen en Dios.
Yo no hago nada de eso, siempre lo que hago es yo comparto lo que pienso, lo que he conocido, lo que he aprendido. Si te gusta, perfecto, si no te gusta, pues sigue adelante. Nunca voy a criticar y voy a hablar en sí diciendo etiquetas o nombres a las cosas que yo creía anteriormente, como que eso no me nace naturalmente, no sé, no va conmigo, yo estoy tranquilo solamente compartiendo y lo que pienso y lo que he aprendido y punto. Y sí, o sea, mis papás los dejo, nunca es mi propósito o cuando hablo con ellos, pues agarrar estos temas como complicados, ¿no? Y hablar con ellos. Sí, sino intento solamente pues hablar con ellos como un hijo y amarlos como hijo y ya, o sea, nunca meto ningún tema de esos difíciles porque realmente creo que no son necesarios, ¿no? Yo los amo como mis padres y punto. Y es lo que pienso, pero algo curioso en eso es que de mi parte, yo estoy abierto y dispuesto a hablar con mis amigos de la iglesia, ¿no? Mis ex amigos, no considero que sean ex, sino mis amigos de la iglesia. Estoy abierto a hablar con ellos, pero yo no siento que ellos estén listos porque ellos solamente quieren hablar conmigo para poder reconvertirme, ¿no? Volver a convencerme, a decirme que estoy en mal Claro, claro, camino. Y eso me hace incómodo a mí. O sea, de mi claro. parte, yo estoy abierto a seguir teniendo una relación, una amistad. Para mí no hay problema. O sea, no tengo problema en eso, pero creo que ellos todavía por la religión, pues tienen tienen una agenda, ¿no? En mente y eso es complicado. Sí, y la cosa es que yo entiendo el confort que es tener fe. O sea, lo comprendo, porque en parte, a pesar de tenerle miedo a Dios, pues al menos dices, bueno, tienes fe de que pues crees en Cristo y la fe y ya. Dices, bueno, y descansas en el sentido de que ya no, tu problema con la muerte ya no es un problema, porque pues tienes fe después de que la muerte te das con Diosito y se acabó. Y yo sé que es un confort y yo sé que ellos temen genuinamente por nosotros y que les es un pesar saber que nos vamos a ir al infierno eterno y que nos vamos a apartar de Dios. Por eso, bueno, aquí una cosa que yo digo, mi mamá, por ejemplo, no sabe, mis papás no saben. Ellos no estaban muy metidos en mis redes sociales, entonces, pues, irrelevante. Si ven mis redes sociales, pues no lo van a ver, porque es de música. Pero, por ejemplo, mi mamá, que es una mujer muy, muy entregada, cuando yo salgo a comer con ella, de que, hora, hijita, oro, me pongo a contar hasta 10 y listo. 10 segundos, ya quiero comer, pero bueno, ahí a 10 segundos. Watermelon, Porque watermelon, yo como también, se dice. ajá, así como, pero en parte digo, yo elijo mis batallas y definitivamente hay gente con la que yo no quiero discutir. Hay gente que la quiero tanto que no es relevante que yo les hable de eso. Me explico. A menos que ellos se acerquen a mí preguntándome genuinamente qué opino yo de ciertas cosas. Si no hay ese interés, no, porque yo sé que eso va a terminar mal. No quiero quitarle el confort a esas personas porque cada quien es libre de enfrentar la muerte como quiere. Todos vivimos procesos muy diferentes. No te digo que, ay, ya, si me muero ya soy feliz. No, o sea, yo creo que todos dentro de nuestro interior tenemos ese enigma de, bueno, ¿qué va a pasar, no? O sea, más allá de la muerte, yo creo que lo que más me preocuparía sería el umbral de la muerte, o sea, de la vida a la muerte, es como de cómo me voy a morir, ¿no? O sea, ojalá que no sea una muerte muy dolorosa, yo creo que eso es lo único que me importa. Pero fíjate que vi la película de Pinocchio justo hace poquito. No sé si la has visto. Ujú. La recomiendo mucho a las personas que lo Sí, sí, están sí, la escuchando y vi. no lo Muy han visto. buenísimo. Es, es justo esto, es justo esta perspectiva de que la vida y la muerte son algo que viven en conjunto, que no podemos separar. O sea, siento que pensamos mucho o sea, obviamente el sufrimiento lo vemos como algo negativo porque nos genera un estrés, un trauma, un sufrimiento, un dolor, pero creo yo que eso es, it is what it is, o sea, es la vida en sí misma con la tragedia y la alegría. Y eso es para mí un paso de madurez aceptar que
la vida está repleta de estas dicotomías y así es la vida. O sea, la vida es perfecta e imperfecta al mismo tiempo. O sea, son tantas cosas tan pequeñitas, tan contrarias que hacen lo que es la vida, que me gustaría que no fuera así, pues me gustaría que no fuera así. Me gustaría que todo fuera perfecto y que todo fuera alegría, ¿no? Pero en parte, pues aquí estamos, ¿no? Ujú, Y yo no quiero darle esa carga a mi familia de, de que ellos sientan que tienen que orar por mí hasta que se mueran, porque hasta que me vean convertida, ¿no? Entonces, no. Yo también tengo amistad con algunos cristianos de mi iglesia. De hecho, hace poco tuve una posada con uno de ellos, pero son cristianos un poquito diferentes. De hecho, uno de ellos pues salió del closet, pero se considera cristiano. Les digo, mira, si tú y yo estamos bien, dale con lo que tú crees. Me explico. Si tú me respetas ¿cómo se les puede decir? Agnosticismo o ateísmo, yo respeto el tuyo mientras no me vengas y me prediques. Porque si me empiezas a predicar, va a ser muy incómodo, como tú dijiste. Ahí sí te voy a decir no. Lo siento mucho, pero si no queremos peleas, vamos a... Aquí lo dejamos, ¿no? Porque no, ujú. no con todos se puede debatir, no con todos. Sí, exactamente. Sí, no con todos, porque no todos no tienen esa madurez, ¿no? Muy pocas personas porque lo toman muy a pecho todas las cosas y también como que en esa discusión intentan convencerte de que su postura es la correcta, ¿no? Y más con los cristianos, quieren darte a entender que su postura viene directamente de Dios y por eso es la correcta, la adecuada. Y eso es complicado, como tú comentas, igual en redes sociales, porque desde que he empezado a compartir lo que comparto, de la manera en que lo hago, eh, tengo muchas de esas interacciones con ese tipo de cristianos y siempre, bueno, yo no tomo las cosas personales, no las tomo a pecho, muchas veces los tomo de locos y los ignoro y muchas veces pues les dejo las cosas en claro porque pues X, o sea, como tú comentaste, la teología básicamente, la realidad es que es una interpretación y cada denominación la interpreta como quiera. Y esa es la realidad de la teología. O sea, hay muchas posturas teológicas, hay muchos conceptos teológicos dentro del mundo del cristianismo y como en algunos episodios he hablado durante este año, nosotros aquí en el occidente pensamos que nuestro cristianismo es el único cristianismo y el adecuado, pero en la historia del cristianismo hay muchos matices y no todo es tan bonito y solamente el cristianismo en el occidente es una pequeña porción del cristianismo en todo el mundo, porque en otras partes del mundo hay otros tipos de cristianismo más antiguos que el nuestro, que tienen posturas diferentes, que tienen hasta diferentes Biblias con más libros, con menos libros. A mí me encantan los ortodoxos de allá del este porque son bien heavy metal. Les gusta mucho tener skulls, ¿cómo se llama? Cráneos. Todas sus cosas son muy medievales. O sea, el mundo cristiano es muy diverso, pero nosotros pensamos que nuestro cristianismo, pues, se deriva de los anglosajones, de esa cultura de Estados Unidos, es el adecuado, pero no es, o sea, ha sido un proceso que se ha llevado a lo que es, y cada denominación, pues, escoge, ya, como siempre les digo a las personas ya tienen presuposiciones, ya tienen una identidad política y con esa identidad política, por ejemplo, la mayoría de los cristianos aquí en el occidente, los evangélicos, tienen la postura de que, pues, de los homosexuales, ¿no? De que no, los homosexuales es un pecado, bla, bla, bla. Y eso ya es una identidad política de ese grupo. Y ellos al encarar la Biblia ya tienen esa identidad política y buscan algo para poder defender y respaldar sus posturas.
Y en la Biblia claramente no se habla de eso. En la Biblia no se entendía la homosexualidad como se entiende en el siglo XXI. No era eso. No, la Biblia en ninguna parte lo exhibe o lo prohíbe de esa manera como nosotros lo entendemos, pero como pues defiende nuestra identidad política, pues por ahí nos vamos, ¿no? Y así, en todas las posturas y dogmas teológicos que las denominaciones hoy en el siglo XXI tienen, pues son dirigidas por nuestra identidad política al final del día y ya. Y esa es la realidad, o sea, por eso también a mí se me hace como, no sé, duro no sé, un gran pleito andar discutiendo acerca de posturas políticas porque todas son interpretaciones, todas son creaciones de las personas porque tienen una agenda que cumplir y punto. Y también en sus orígenes del desarrollo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también fueron así. Si yo hubiera sabido muchísimo tiempo antes de las ciencias bíblicas, hace mucho me hubiera salido del cristianismo. No fue más bien que la misma teología que no realmente no tiene una interpretación correcta, sino que ya hay muchas, pues, digamos que me fui por el camino piedroso, como que sentí que me costó mucho porque sí sentía que a lo mejor yo no lo quería entender, me explico, Mm. porque a lo mejor no entendía la evidencia, pero una vez pues sabiendo que hay evidencia de todas las tradiciones y las creencias adoptadas de otras culturas, de otras religiones, de otras regiones, no, pues si te das cuenta que todo es un menjurje y un arroz con mango, pues no, ¿verdad? Sí. Pero genuinamente, o sea, parte de mi deconstrucción, yo me apoyé mucho de otros creadores de contenido. O sea, antes de yo hacer mi cuenta, yo seguía mucho una chica tea que se llama Christy Burke, que está en TikTok, una americana. Y todo lo que decía se me hacía fascinante. O sea, realmente, y ella no hablaba de ciencia bíblica, simplemente hablaba de las contradicciones de las doctrinas y la Biblia y lo que era, y cómo ella era fiel creyente. Ella hablaba de su conversión del cristianismo, cómo era fiel, y me identificaba mucho yo con ella. Me chocaba mucho que fuera atea, porque yo era como más deísta, ¿no? Yo era como de agnóstica deísta, porque sí creo que debe haber un Dios detrás de todo esto, pero me chocaba mucho que fuera atea, entonces en parte me ayudó mucho como a ver por qué cree lo que ella cree, por qué ella cree, cómo fue que ella llegó a esa conclusión. Y mientras yo escuchaba más de ella y de otros creadores de contenido, y ahí fue cuando me di cuenta am, ella habla inglés, ella no sabe de lo que yo hablo y me ha mensajeado unas cuantas veces en TikTok, en TikTok, le he mandado ahí mensajes, no sabe quién soy realmente, pero si un día llegan a escuchar de ella, díganle que ella me convirtió al agnosticismo. Ella fue una parte muy importante porque tenía miedo. Yo tenía miedo de dejar el cristianismo. Genuinamente tenía miedo, pero no podía permanecer ahí más tiempo. Ella es una pelirroja, ¿no? De pelo corto. Es una chavita de pelo corto, güerita. A veces trae pelo rojo, a veces trae como medio rubio, no sé, pero sí. Ya, creo que sí. Luego Christy.blurk, no sé cómo no sé. Creo que sí sé quién. Sí, ella me encanta, porque lo dice todo tan tranquila con su taza de café. Ella es como Ah, sí, sí. súper amor y paz. Y sí, pero la verdad es que ahora sí voy a usar lenguaje religioso. Fue una bendición haber entrado al lado Oscuro de la eh, fuerza. ajá, al lado agnóstico y ateo de TikTok. O sea, no digo que todos, creo que sí se habla mucho desde el odio, porque obviamente la religión eso es lo que genera, es una contraposición. Tampoco creo que esté bien. Y yo creo que, por ejemplo, yo soy muy burlona, pero yo lo hago porque mi contenido es exclusivamente contestando comentarios, no es como que yo me agarro a hacer videos originales nada más. Entonces yo empecé a subir unos videos, de ahí se agarraron todos los comentarios y fue una escalera eterna y todos son contestaciones y la gente se ríe mucho. Quien me hace duetos y me habla tranquilo, todo tranquilo. La cosa es que hay veces que de verdad son cosas tan absurdas que merecen que se note lo absurdo justamente de lo que dicen, ¿no? Pero los quiero mucho, pero a veces se pasan. Sí, sí, sin duda. Y sí, o sea, y ya para pues ahí ir terminando, no sé cuánto tiempo tenemos, a lo mejor una hora o algo así, o menos. Y sí, ese proceso y igual fue algo complicado
como tú comentaste, y pues al final del día, pues todo eso es una mitología. Creo que leí un libro hace un tiempo atrás acerca de esto, que pues el cristianismo es una mitología, así como las mitologías griegas, como las mitologías de Canaán, de Israel. Se originan, tienen un origen en cierto momento de la historia, como siempre les digo a las personas de las religiones proto-semíticas que es el Ugarit y Canaán. De ahí se derivan estos nombres que luego, pues hoy en el cristianismo se conocen muy bien y tienen cierta historia, ¿no? Pero en sus orígenes, pues Yahweh eran deidades que no tenían nada que ver con lo que hoy entendemos. Y en ese desarrollo ya en el periodo ya del Nuevo Testamento, del primer siglo de nuestra era común, pues ya también esas deidades que se originan ahí empiezan a tomar otra matiz y otra forma, y luego viene esa figura de Jesús, y esa figura de Jesús está en el centro de la nueva teología que se desprende del judaísmo. De esa también, otra cosa interesante, el judaísmo pues no es lo mismo que la religión de Israel. No es lo mismo, sino es una nueva postura, una nueva forma de ver las cosas. Ahí es donde en el judaísmo, pues, porque está influenciada por la cultura griega, empieza ahí a salir ya Satanás, ¿no? Ese gran adversario de Dios que en la cultura, en la religión israelita nunca apareció, ¿no? El que hacía el bien y el mal era Dios y punto. Pero ahora en la formación del judaísmo, ahora Satanás es el gran adversario y pues los cristianos en el primer siglo, ya después de el periodo, después de los eventos que sucedieron con Jesús, los discípulos, los apóstoles empiezan a generar una nueva teología, ¿no? Como dije, con Cristo en el centro y empiezan a alejarse del judaísmo, ya no son compatibles porque los judíos creían algo totalmente diferente del Mesías, ¿no? Y los cristianos creen que el Mesías es Jesús. Y A ver, ahora, yo sí, tengo sí, aquí unas preguntas, perdóname que te a interrumpa, ver, pero como yo sé que tú eres un hombre de ciencia, un hombre un hombre culto. inteligente, un hombre culto, este, pregunta. Tengo dos preguntas, que esas son genuinas de una ex cristiana que todavía no he investigado suficiente. ¿Qué pasó con el arca de Noé? Esa es una. Y dos, ¿qué onda con la resurrección de Cristo, de Jesús? Ah, Creo que me puse, perdón, sí, ya estás sí, listo. ya. Ajá. Sí, el arca de Noé es una fábula, es como, eso no existió, Porque ya ves que son, dicen que hay evidencia y que, sí, y que no hay evidencia no, de un pie no hay grande nada de eso. del, de muchas cosas no, o sea, eso totalmente son fábulas que vienen de mitologías más antiguas, del Ugarit, de diferentes lugares de la antigüedad, que básicamente, en resumen, todo lo del Génesis, del Éxodo, lo que se entiende es que son mitologías de las culturas antiguas que los hebreos, los israelitas, empezaron a incorporar ellos para tener cierta identidad, ¿no? Para darle más prestigio y más valor a esta nueva cultura que se fue desprendiendo de los cananeos, porque los israelitas nunca estuvieron en Egipto, nunca salieron de donde, según dice la Biblia de Abraham, sino estas cosas se empezaron a desarrollar más, ya estaban ahí, pero se empezaron a editar y poner más énfasis en el periodo exílico y posexílico de Israel, cuando se empezó a formar ya la nación como tal y empezaron y necesitaban estos personajes maravillosos como Moisés, que realmente nunca existió, empezaron a necesitar este personaje de Noé, todos estos personajes que se derivan de mitos, de personajes quizás reales o no tan reales, que fueron pues juntándose para desarrollarse como son, ¿no? Entonces sí, todo eso es mitología y más mitología que le da identidad a un grupo, ¿no? A un grupo que se está Ah, desprendiendo. Y esos procesos son muy naturales, se ven en todas las partes del mundo, ¿no?
que necesitan ciertos personajes que los identifiquen como un pueblo, ¿no? Que los una. Y en todas las civilizaciones se ve esto, o sea, que siempre hay personajes magníficos. Algunas veces esos personajes sí existieron, pero luego lo que se escribe de ellos ya se le añade la fantasía, ¿no? Ya no es como tal. Y eso es lo que muchas veces los cristianos, específicamente al analizar la Biblia, es lo que no se dan cuenta. Piensan que literalmente, am, como que si están viendo eso en el momento y la persona lo está escribiendo. Sí, Okay, sí, okay. dime. Sorry, es que no te quería interrumpir, pero digo, No, bueno, ¿y dámela. qué pasa? Ya ves que, es que, a ver, está muy interesante eso que dices, ¿no? Porque sí me imagino completamente que alguien de repente haya dicho que, oigan, sí sabían que cruzamos el Mar Rojo y que venimos de no sé dónde y que alguien de repente y se empieza a predicar y se hace como ya leyenda, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con lo de la resurrección de Jesús? Porque veo que han salido libros como Liz Trouble que habla acerca de la evidencia de Cristo, ¿no? De que realmente sí resucitó y ¿tú qué sabes de eso? A ver, platícame. La mayoría de los que dicen que existió una resurrección de un personaje llamado Cristo, Jesús, son pues quizás teólogos o personas que sí tienen un estudio de ciencias bíblicas, pero tienen siempre sus creencias que van por delante, ¿no? Que al analizar estas cosas lo hacen con la fe. Y como tú sabes muy bien, cuando tienes la fe por delante, pues vas a justificar y vas a encontrar cosas. O sea, en realidad, en un consenso general de las ciencias bíblicas, no existe evidencia para eso, porque ¿cómo vas a encontrar evidencia para eso? Eso es algo sobrenatural. Eso es algo que no existe evidencia, no puedes encontrar, así como la existencia de Dios, no puedes, porque es algo que no puedes tomar y decir, este es un dato de esto. La realidad, el personaje de Jesús como persona histórica está en debate. A mí no me causa ningún dilema las personas que dicen que no existió Jesús, porque sí hay muchas evidencias para decir que no existió Jesús, pero también hay muchas evidencias para decir que sí existió. O sea, es algo que no podemos decir con certeza porque no hay no hay tanto peso de evidencia para ninguna de las dos posturas. Y ya, o sea, puede haber que sí existió ese personaje Jesús, y si existió ese personaje Jesús, no hizo esas cosas que hizo, sino al analizar los evangelios, algo muy interesante. Ninguno de esas teologías acerca de la resurrección de Cristo se hicieron inmediatamente después de los acontecimientos, ¿no? Sino fue un proceso. La mayoría de los evangelios se hicieron ya en el año 80 o 90. Ya eran comunidades cristianas que ya se habían separado del judaísmo, que cada quien interpretaba esa figura de Cristo o de Jesús como ellos querían. Algunos le empezaron a añadir que había venido de una virgen, que su concepción fue algo divino. Algunos le añadieron que resucitó, algunos le añadieron ciertas cosas. O sea, muchas veces dentro del cristianismo te dicen que la historia cristiana fue como algo, un hilo perfecto, ¿no? Un hilo bonito, que todo fue así, como muy hermoso, pero no fue así, fue muy crudo, muy difícil, no todos creían lo mismo, cada comunidad, cada evangelio representa una comunidad, y en sí eso es lo que dicen los evangelios, porque la comunidad de Marcos creía una cosa, la comunidad de Mateo creía otra, la comunidad de Lucas creía otra cosa, y la de Juan también. O sea, por eso los evangelios no están en armonía, no tienen una univocidad, sino cada quien dice una cosa y dice una postura teológica diferente, ¿no? Y sí, o sea, el evangelio más temprano, que es el evangelio de Marcos, nunca habla acerca de una resurrección. O sea, el primer evangelio escrito y el más antiguo
no habla de resurrección. Esos últimos capítulos, los últimos dos capítulos de Marcos, no existen, sino fueron añadidos posteriormente como a finales del primer siglo para enfatizar ese punto, ¿no? Que Jesús resucitó. Y luego los demás evangelios igual empezaron a añadir esas posturas, pero no hablaban de un Jesús así. En los cuatro evangelios no se habla de resurrección al final. En el más antiguo, en el primer evangelio escrito, Marcos, no se habla de la resurrección. Y en Y los otros los sí se demás habla, ¿no? Sí, pues toman ese evangelio sí, lo para... toman de Marcos. Sí, sí, Ujú. sí. Y Tienes sí, o razón. sea, solamente para decir eso, que pues, el evangelio más antiguo no tenía esa postura teológica de un Jesús resucitado. Ya fue creándose cuando esta idea, esta mitología del Cristo, porque a mí lo que me gusta hacer es separar lo que es el Jesús histórico del Cristo, porque el Cristo es una idea, es un mito que va creciendo, que las personas lo van incorporando a su religión. Y entonces, desde ese tiempo que según acontecieron las cosas, empieza a tomar forma y le empiezan a añadir diferentes cristologías, diferentes matices y va creciendo hasta el segundo siglo. Y en el segundo siglo los padres de la iglesia igual empiezan a poner ahora creencias diferentes y ya no es lo que pues el Cristo, el Jesús de los evangelios decía, porque el Jesús de los evangelios, yo creo que tú sabes muy bien, el Jesús de los evangelios era un predicador nómada, apocalíptico. Todo lo que él decía era para su momento, ¿no? Estaba con la urgencia de que las cosas van a pasar pronto y dejen todo, sigan, síganme a mí y denle todas las cosas a los pobres porque ya nada importa, ya nada importa. Va a venir pronto Dios y punto. O sea, él no tenía un plan para el futuro, ¿no? Sino su plan era para ahora. Y eso es lo que era Jesús, un predicador nómada, apocalíptico, hippie, y eso es lo que le gustaba. Una onda, le gusta andar ahí moviendo el pandero a la gente. Sí, ese era su rol. Y pues sí, o sea, eso es algo interesante que pues, cuando vas estudiando la historia, vas estudiando estos datos, vas entendiendo de esta mitología, ¿no? Y hasta el día de hoy, esta mitología del cristianismo sigue tomando diferentes matices, porque cuando ves la historia del cristianismo, cuando los primeros cristianos que cruzan el mar y llegan a América, ellos empezaron a desarrollar un cristianismo totalmente diferente. De ahí se desprenden la mayoría de las denominaciones modernas que hoy tenemos. Y hoy en día, pues ves al cristianismo, pues igual está reimaginando ese mito, ¿no? Está poniéndole diferentes teologías, diferentes posturas. Ya ves, como tú comentaste al principio, hoy en día ya se están desprendiendo mucho de esas denominaciones que se desarrollaron en el siglo XVIII. Ya como que se están volviendo, no, ¿cómo se le dice? No afiliados a ninguna religión. Ya ves que esto está de moda dentro del cristianismo con ese proceso de construcción, cristianos deconstruidos, que ya no se afilian a ninguna denominación de esas grandes, ¿no? De las bautistas, de las metodistas, de los adventistas, sino quieren hacer su cristianismo a su forma, ¿no? Sin tener eso, sin tener esas teologías, si quieren crear nuevas teologías. Y eso es parte de la religión. La religión siempre se mueve con las personas, se mueve con el tiempo, con el momento, y esa mitología empieza a tomar nuevas matices. Y pues lo pide el tiempo, ¿no? Sí, y yo creo fielmente que el cristianismo va cambiando con el capitalismo, por ejemplo, que es lo que está de moda Ujú. ahorita, ¿no? Por ejemplo, para mí el movimiento de la Iglesia Relevante es una versión capitalista del cristianismo, de lo que heredamos de los americanos, ¿verdad? Como vinieron a predicar a Latinoamérica y un montón de vaina, y yo sí creo con lo que tú dices, que es como el lenguaje, cambia con la cultura. No, ¿cuál es la moda ahorita? Bueno, a esa vamos a moldear el cristianismo de ahora.
Y así va a Ujú. seguir, ¿no? Y así va a seguir. Y sí, o sea, ya para terminar, en estas fechas pues se celebran tradiciones pues paganas, cristianas ahí mezcladas, muy bonitas, Ya ni se que, sabe. que personalmente yo, como te comenté, crecí en un hogar cristiano ortodoxo. Para mí todas esas cosas eran del diablo, nunca celebramos nada de Navidad, nunca nos daban regalos, ningún árbol de Navidad, ya de adulto, ya como que empecé a alocarme, ¿no? A querer celebrar Navidad, poner un arbolito y bla, bla, bla. Y pues yo personalmente todavía disfruto y disfruto más que nunca la Navidad, ¿no? Porque sí, o sea, crecí en de chiquito no tenía eso y hoy sí, y yo lo hago de burla, como dijiste hace ratito. Luego, pues comparto memes, etcétera, acerca de Jesús y la Navidad, sin afán ¿cómo se llama? De ofender, o a lo mejor sí, no, sin afán, solamente porque me da risa. Pero sí, son fechas que quitándole todos esos mitos y también poniéndoles, porque a mí yo no tengo ningún problema diciendo que Jesús nació y poner un pesebre ahí en mi casa y celebrar a Jesús y todo el rollo. Está bien. Y no sé, tú cómo también tú celebras estas fechas. Mira que es el primer año que celebro, no, pues no, o sea, que paso una Navidad sin ser cristiana, o sea, de toda mi vida. Es tu primera En- Navidad sin ser cristiano. Wow. Es mi primera Navidad, entonces es una experiencia nueva, ahora que justo estaba pensando esto esta semana, ¿no? De que ahora cómo le voy a hacer, en el sentido de cuál es tu postura, ¿no? Mira. Yo toda la vida sí festejé Navidad porque mi familia era como de, no nació en estas fechas, pero recordemos que nació nuestro Dios, ¿me explico? Bueno, pues eran conscientes, pero no eran tan así, o sea, Jesús nace en nuestros tan corazones. ortodoxo. Exacto, es como vamos a recordar que nació Jesús, y bueno, la Iglesia Católica es increíble, ¿no? Hacen unos eventos inmensos del nacimiento de Jesús, y creo que lo recuerdo más como una tradición familiar, y eso es bonito para mí, eso sí me gusta. Actualmente lo veo como las vacaciones de verano. Ya ves que hay Spring Break. Bueno, pues estamos en el Spring Break, pero de invierno, ¿no? Winter Break, ¿no? Entonces, es el descanso que merecemos 2 veces al año, en verano y en invierno. Para mí es descansar, tener mis vacaciones, no festejo nada. Festejo, fíjate que le quiero dar un sentido a mi vida de como la vida es ahorita, que es lo que Ujú, conozco, ayudar a quien pueda, comprar unos edredones, medicinas, buscar homeless, gente que necesita, niños, y es algo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Pero como yo me he dado cuenta que a raíz de mi deconstrucción me preocupo más por las personas porque como sé que es lo que tenemos ahorita es a hoy y no hay premio eterno por el sufrimiento, vamos a aligerarle la carga a nuestro prójimo, me explico, como humanidad. Entonces lo veo más de esa manera, como siento que ahora mi sentido va a ser no ser egoísta, porque siempre estamos pensando en cómo ganar dinero, cómo sobrevivir con el capitalismo que tenemos encima, que nos tienen hasta el cuello y que hay gente que realmente no sale adelante. Entonces, eso es la manera en la que ahora veo la Navidad, digamos, ¿no? Pero ya sabemos que perdió completamente el significado original. Muchas personas ya ni siquiera lo festejan por religión, simplemente es vacaciones. And ujú. that's it. Ujú. Sí, pero recuerden que Jesús nace en sus corazones en estas fechas, así que Tal cual. celébrenlo como deseen, pero de buena forma. Eso que dijo Clarita es muy, muy bueno. Pueden, pues, celebrarlo regalando cosas a las personas necesitadas. Ahorita en esta temporada de frío hay muchas personas en la calle y que necesitan algo, necesitan comida, necesitan algo para cubrirse. Es un momento adecuado. Hagan lo que Jesús hubiera hecho, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es el Ahora sí. ¿cómo es el WWW? What would What will Jesus... Jesus do? Ajá. Ajá. What No, will no, Jesus no. do? Hagan lo que No. Jesús hubiera hecho y compartan.
compartan las cosas. Dejen todo, seamos como el Jesús socialista, ya no como el Jesús capitalista. Dejen Exacto, todo, déselo a los pobres y síganlo. Así debería de ser. exacto. Así, ese evangelio me gusta a mí. Esos son los cristianos de verdad. Si Así Jesús no es. tenía dónde recostar su cabeza, hasta las zorrillas tenían, nosotros tampoco debemos tener dónde recostar nuestra Ujú. cabeza y darlo todo a los pobres. Sí, una de las teologías que a mí hasta el día de hoy me encantan es la teología de la liberación y la teopoética, que es las teologías que todavía abrazo en cierta forma, que hablan de un Jesús así, que es genial. Es bonito. Sí, es el Jesús socialista, ¿no? Hippie, como dices, ¿no? Así es. Es lindo. Eso a mí también me gusta, esa parte romántica. Ya lo Ujú. demás, no. Sí, Pero eso me gusta. exactamente. Bueno, Sí. Clarita, oye, pues ya vamos a terminar. Te voy a dar un espacio para que puedas compartir tus redes sociales, tu canal de Twitch, tu canal de TikTok, tu canal de Instagram, cualquier cosa. Pues, chicos, qué bueno que se llegaron hasta acá, que les haya gustado, que los ayudemos en parte de su proceso si tienen miedo, que eso para mí es lo más importante, es mi gol es que la gente sepa que no están solos, que estamos en esto muchas personas y que, y bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como clarita.piano. Yo tengo dos cuentas, pero una no la uso para nada, así que clarita.piano. En TikTok igual clarita.piano, de cosas que son de música. Ya de lo mío acá de religión es Soy Clarita Luna en TikTok. Y bueno, tengo canal de YouTube, clarita.piano, Twitch, toco piano, hablo de muchas cosas, incluso también de religión, así que pues clarita.piano, everywhere you can find me, como clarita.piano. Así que pues gracias, gracias. Sí.